Hablando de las ondas espaciales, ¿qué opinas de la hipótesis del universo es un bosque oscuro en el que hay que tener cuidado con las demás civilizaciones por la posible hostilidad? Parece una estupidez así de grande. A ver, hablábamos de la escasez. El problema de la escasez es clave para entender por qué no se le puede temer a otras civilizaciones en el universo. Mira, cuando el ser humano pueda viajar a otras civilizaciones que pudiera haber por allí, consiga plegar el ciberespacio, si quieres, hasta donde sabemos no se puede hacer. Hasta donde sabemos no podremos ir nunca a donde hay otra civilización. No tenemos forma ni de saber dónde están. No hay forma de comunicarse. Esto es muy grande y estamos totalmente aislados. Pero vamos a hacer un ejercicio de magia. Conseguimos comunicarnos con otra civilización para saber dónde están. Porque no sé si sabes los miles de millones de estrellas que hay solo en la galaxia. Y los miles de millones de galaxias que hay en un universo como el nuestro. Bueno. Averiguamos dónde están. Solo están a 138,000 millones de años luz. No, 138,000 años luz. Vale. Pues entonces, dentro de 138,000 años, a la velocidad de la luz, llegamos a visitarlos. 138,000 años es, vamos, la historia de la humanidad entera. Bueno, no. Plegamos el hiperespacio y por un agujero de gusano, todo esto es magia de ciencia ficción, es magia, llegamos a donde están ellos. Ya, ¿qué puede pasar? Pues que nos saludemos, que les demos tecnología. ¿Qué les vamos a quitar? ¿Oro? Mira, papá, si podemos plegar el hiperespacio para cruzar a un lugar a 138,000 años luz, podemos obtener todo el oro que necesitemos simplemente de los asteroides, del cinturón de asteroides que tenemos aquí entre Marte y Júpiter. ¿Qué queremos? Comida. Hijo mío, si podemos hacer eso, seguramente estamos pudiendo producir comida en la Tierra y en Marte, por lo menos. ¿Qué queremos? La hostilidad es hija de la ambición. La ambición es hija de la escasez. Quiero más tierras para poder cultivar más, para que mi pueblo esté mejor alimentado y que se mueran de hambre los de junto. Quiero riquezas. Quiero acceso al mar porque así puedo yo comerciar y tener más dinero, más recursos, más comida, más riquezas, más ropita guapa. Es decir, todas las hostilidades son producto de la escasez. Si toda la tripulación de Hernán Cortés hubiera tenido todo el oro que quisiera quedándose en Extremadura, no se mueven de Extremadura más que para ir de turistas. Pero hay escasez, hay pobreza, hay hambre, la comida es una mierda. El pasado es una mierda. Si podemos ir hasta donde está otra civilización, es que tenemos control absoluto sobre la energía. Control absoluto sobre la energía significa control absoluto sobre la materia. Es decir, tenemos energía ilimitada y con energía ilimitada puedes producir comida ilimitada, puedes producir autos ilimitados, puedes producir bonitas cazadoras moteras ilimitadas, puedes producir gafas ilimitadas, puedes producir anillos de acero y de plata ilimitados. Si tienes energía infinita, puedes ir a donde están los recursos y obtenerlos, sin necesidad de darte de porrazos con alguien. Se vuelve innecesaria la hostilidad. La visión que llegó a tener el propio Stephen Hawking, de que podrían ser malévolos y tratarnos de invadir. ¿Para qué? ¿Para tener esclavos que no tienen robots? Si pueden hacer eso, seguramente tienen robots que pueden hacer todo lo que necesiten. No me necesitan a mí de esclavo, que además yo voy a ser un esclavo retobado, ¿eh? Los robots no se rebelarán, pero los seres humanos, tú pon los esclavos y siempre va a haber alguno que diga, con las disculpas de su amito, pues no estoy de acuerdo, voy a tratar de huir o de romperle la cabeza al amito. Pero vamos, desde los esclavos romanos, desde los esclavos griegos hasta los esclavos de hoy. ¿Para qué quieres esclavos si puedes tener robots? ¿Tienes energía ilimitada? Puedes hacer robots. Puedes hacer máquinas. Puedes pagarle a la gente para que lo haga, no necesitas esclavos. Toda esa visión de la posible hostilidad olvida cuál es el motivo de la hostilidad entre sociedades y entre personas.
Si son psicópatas malvados gratuitos, ya los habrían destruido. Eso también te lo puedo adelantar. No, es que nos gusta matar, pues fíjate. Entonces te vas a ver cómo mueres tú. No tiene mucho recorrido el esquema de las invasiones solamente en base a la maldad, en base a la sociopatía. Entonces, esa visión paranoica de Hawking de que nos podían invadir porque querían nuestros recursos. ¿Qué recursos? Pero si no tenemos para darle de comer a todos todavía. ¿Qué me vienes a robar, papá? Trigo. ¿Comes trigo? ¿Tu metabolismo está hecho para comer trigo? Buah, no te creo. No te creo. Tu metabolismo no puede estar hecho para comer trigo. ¿Qué recursos? Titanio. Hombre, ahí hay asteroides. Platino, hay asteroides. Y hay asteroides y hay multitud de planetas donde lo puedes explotar todo esto sin que nadie se te revele y te quiera poner un tiro en la frente. Por explotador y por invasor y por malvado. ¿Para qué te metes en ese lío si puedes tener acceso a todos los planetas no habitados donde están todos los recursos que puedas necesitar? Es que queremos agua. Oye, ¿la puedes hacer? Puedes acceder a recursos de oxígeno e hidrógeno y hacer todo el agua que quieras si tienes energía ilimitada. Si nosotros no la hacemos porque es carísimo. Si nosotros no convertimos el plomo en oro es porque es carísimo, pero si tuvieras energía ilimitada, lo puedes hacer. Entonces, esa teoría de la posible hostilidad entre civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para que una de ellas al menos haya trascendido la escasez de recursos, la escasez de comida, la escasez de satisfactores humanos, no parece lógica, no parece razonable, no parece posible que una civilización pueda ir a visitar a otra y que no tenga control sobre la energía como para no tener necesidad de irle a robar sus recursos a otra. Es que otra vez, ¿qué recursos? Gusanos de seda, te los llevas, ya. No vas a esclavizar a la sociedad por gusanos de seda, ni vas a entrar en guerra con ella porque puedes reproducir la seda. Simplemente puedes conocer su mecanismo molecular y reproducirla, porque tienes la energía para hacerlo. O sea, tener energía infinita, tener energía inagotable, cambia el mundo completamente. Deja de haber necesidad de gastar demasiado en hacer pozos porque el agua, porque los pozos los puedes hacer y las bombas de agua van a funcionar desde cualquier profundidad. No desde cualquiera, hay limitaciones, pero bueno, se entiende. No todo funciona con energía gratis para resolver el 99% de los problemas de los seres humanos. Me siento muy deprimido, ese sí no, pero los demás sí. Entonces, no hay que temerle, creo yo, a la hostilidad de otras civilizaciones que pudiéramos encontrar.